Por favor. Que Dios le bendiga, amén. Que Dios le bendiga. Damos gracias a Dios porque ya pasó ese viento fuerte, ¿cierto? De anoche estuvo muy fuerte el viento anoche, mucha lluvia también, pero damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, amén. Nos ha guardado, damos gracias. Yo estaba muy contento hoy día porque gracias a Dios la radio no cayó. De verdad que no andaba en condiciones de ir al cerro, pero igual le decía al Señor, si hay que ir lo vamos a hacer. Pero de verdad que estaba muy complicado y doy gracias al Señor porque le decía a la pastora, Dios conoce nuestro corazón. Amén. Él conoce nuestro corazón. Acuérdense que de lejos Él sabe nuestros pensamientos y antes de que salga la palabra de nuestra boca Él ya la conoce. Amén. Y yo le decía a la pastora, hace un rato le decía, Dios es bueno, estoy contento, le digo yo, porque de verdad que tú sabes que no estaba en condiciones de ir para arriba, le digo yo, pero si hubiese, con este día así, le dije yo, ya sin llover o lloviendo, le digo yo, pero sin viento, si me hubiera tocado ir mañana hubiese ido igual. Y como Dios conoce nuestro corazón, escuche, Dios nunca va a colocar más cara que la que podemos llevar. Amén. Así que estaba contento, le decía, estoy contento porque la radio está al aire, amén. La radio... ¿Por qué hablo de la radio? Porque la radio es un parlante gigante. Nosotros quizás aquí no nos reunimos tanto, pero a través de la radio hay mucha gente que escucha. Hoy día saludo a mi hermano Enrique, yo no lo conocía, pero él me dijo, pastor, yo escucho siempre la radio. Siempre me dijo, yo trabajo en el campo, vivo en el campo, y siempre estoy escuchando la radio, lo escucho a usted, lo escucho en la mañana, escucho las predicaciones ahí en la noche, en la mañana, me dice la pastora. Imagínense, hay tanta gente que nosotros no conocemos, pero hay tantos lugares donde la radio, donde la palabra del Señor llega a través de la radio. Por eso yo creo que de alguna manera Dios coloca esa inquietud siempre y esa necesidad de que la radio esté al aire siempre. Porque como le digo, a lo mejor acá no nos reunimos tanto, ¿cierto? Pero sí a través de la radio hay mucha gente que escucha. Amén. Y creo en el Señor yo que por algo Dios también puso aquello en nuestras manos. No es fácil, muchas veces todos creen que la radio es encender la radio y listo, pero el que conoce realmente la realidad de la radio no es así. Amén, hay hartas cosas por detrás, hay hartas cosas que hay que hacer detrás de bambalina, como quien dice. Y hay que hacerlas para que la radio pueda estar al aire. Amén, pero sabemos también que tenemos un Dios justo, un Dios fiel, amén, y que siempre tiene cuidado de nosotros. Mire, quiero poder compartir como una segunda parte del mensaje anterior. ¿Se acuerda que el mensaje anterior de qué hablaba? ¿De qué hablaba? A ver. De la obediencia, pues. De eso hablaba el mensaje anterior, de la obediencia. Por eso nos cuesta obedecer, ¿ves? Porque como el niño, cuando se nos enseña, dice, vas a tener que obedecer. Y el niño dice, pero ¿qué pasa después con el niño? Vuelve a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. ¿Por qué? Porque se olvida. Por eso la Biblia dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Se acuerda el significado de oír atentamente? Que era oír con un espíritu apacible. ¿Sí? Con un espíritu dócil. Mire, yo me acuerdo. Era oír con un espíritu dócil. Era oír con un espíritu enseñable, en palabras simples. Porque cuando hay un espíritu dócil, usted puede cambiar su dirección. Lo que usted piensa, lo que usted quiere, lo que usted busca puede cambiar. Escúcheme, cuando hay un espíritu dócil, ¿por qué? Porque usted recibe la enseñanza, recibe la instrucción. ¿Y por qué la recibe? Escúcheme, porque la obediencia tiene que ver con un llamado del Espíritu. Tiene que ver con algo que el Espíritu quiere que usted y yo hagamos. Dice la Biblia que el Espíritu nos guía a toda verdad y toda justicia, ¿no? ¿Y cuántos quieren que el Espíritu los guíe? ¿Cuántos quieren obedecer? Porque el Espíritu, ¿cómo nos va a guiar si no queremos obedecer? ¿Sí? Acuérdense que no nos va a tomar y nos va a arrastrar. No. Por eso dice la Biblia que Él anhela que nos acerquemos a Él. ¿Se da cuenta? Por eso la obediencia es importante, porque es algo que le decía yo que es como una chispa que se enciende dentro nuestro. ¿Y por qué se enciende dentro nuestro? Porque el Espíritu es el que nos llama a obedecer. ¿Sí? De eso hablaba un poco el martes pasado. Y hoy día quiero hablarles justamente como una segunda parte de ese mensaje acerca de la obediencia. Y les decía en el mensaje pasado que nuestra obediencia puede abrir puertas que usted y yo estado esperando. ¿Sí o no? Porque cuántas veces quizás por desobedecer, hermano, nosotros no recibimos
Escúcheme, no recibimos lo que quizás alguien tiene reservado para nosotros. ¿Cuántas veces quizás alguien tiene reservado algo para usted, pero no se lo dice? Escúcheme bien, no se lo dice, ¿cierto? Y nosotros muchas veces, en vez de caminar en obediencia, nos ponemos ahí medio un poco tercos, desobedecemos. Y la persona que tiene algo reservado para nosotros, ese premio, ¿sabe lo que hace? Lo reserva, lo mantiene, dice, no, lo mantiene. Tiene el deseo de entregarlo, pero lo mantiene, no lo suelta. ¿Por qué? Dice, hasta que obedezca. Y a lo mejor usted no sabe lo que, escúcheme, que el ceder eso, el oír con el espíritu apacible, el oír con la intención de obedecer, hermano, usted no sabe que eso puede traer algo beneficioso para usted. Porque si a usted se lo dijeran, usted obedecería. Si le dijeran a usted que la obediencia trae algo para usted, todos seríamos obedientes. ¿Sabe por qué? Porque todos sabemos que vamos a recibir algo a través de eso. Pero la obediencia no es un contrato que usted y yo hacemos con Dios para que Dios nos dé algo a través de la obediencia, sino que la obediencia trae añadidas, trae amarradas. Escúcheme, bendiciones que usted y yo ni siquiera pensamos que pueden llegar. Pero no es un contrato que firmamos con Dios, que Dios esté obligado a darnos algo. No, no, no. Sino que por sí sola la obediencia trae algo para nosotros. Por eso la Biblia dice que en la obediencia está la ganancia. ¿Qué ganancia? ¿De qué es lo que habla? De todo lo que usted y yo muchas veces queremos, ni siquiera queremos y muchas veces ni siquiera imaginamos que podemos alcanzarla. Porque Deuteronomio 28:2 decíamos, ¿cierto? En el mensaje pasado, que Deuteronomio 28:2 dice que todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si escuchamos la voz de Jehová el Señor. ¿Cierto que sí? Entonces escúcheme, si escuchamos la voz de Jehová el Señor, eso habla de obedecer, porque todos escuchamos la voz del Señor. Dios a todos nos habla por su palabra, ¿no? Yo aquí, mire, todos los que estamos aquí estamos escuchando, vamos a escuchar una palabra del Señor. Sí, entonces no se trata de oír, se trata de oír con la intención de obedecer, o sea, con un espíritu apacible, decíamos el mensaje pasado. Porque si lo hacemos así, todas estas bendiciones, todo, ahí enumerábamos alguna, leíamos alguna, ¿no? Estas bendiciones te alcanzarán, decía la Biblia. Porque alguna vez usted ha sentido que la puerta que más desea y anhela ver abierta, sencillamente no se abre. ¿Le ha pasado eso, no? Que golpeamos, esperamos, volvemos a golpear y nada sucede. Y le hablo de esto porque es ahí, es en medio de todo eso que muchas veces empezamos nosotros a preguntarnos si esa puerta realmente era para nosotros. Ahí es donde empieza a entrar la duda. ¿Sabe por qué? Porque decimos, ¿será que a lo mejor eso era para mí? Escúcheme, y no es que y de repente nos hacemos la pregunta equivocada, porque no es si eso era para nosotros, sino que debemos preguntarnos nosotros, ¿será que estoy caminando en obediencia para que eso me pueda alcanzar? ¿Sabe por qué? Porque hay algo de parte de Dios buscándonos a nosotros. De acuerdo a Deuteronomio 28:2, hay algo que lo está buscando a usted. ¿Y sabe qué es lo que es? Bendición. Porque eso dice Deuteronomio 28:2. Y todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿Por qué te alcanzarán? Porque te están buscando. Pero lo que pasa es que Dios no nos dice a nosotros, mira, si haces esto, yo hago esto otro. Porque no es un contrato, no es algo que usted y yo firmamos con Dios. Sino que Dios espera que tú y yo hagamos, escúcheme, accionemos y Él reacciona. Porque la fe nos lleva a eso, nos lleva a usted y a mí a accionar. Para Dios reaccionar, para Dios traer la respuesta de su fe. Es ahí que usted y yo nos empezamos a preguntar si hicimos algo mal o si ya a lo mejor dejamos pasar mucho tiempo para eso. O nos empezamos a preguntar si a lo mejor fue Dios el que nos empezó a dar la espalda en silencio. ¿Cuánta gente dice, pastor, es que yo creo que Dios ya a mí no me escucha? Mire. Pastor, yo creo que Dios ya a mí no me oye. ¿Por qué no ora usted mejor por mí? Yo digo, ok, yo voy a orar por ti, pero tú estás orando, ¿no? No, es que yo creo que a mí Dios no me... Escúcheme bien. ¿Sabe por qué? Porque no oímos con la intención de obedecer. No oímos con la intención de obedecer. Porque la obediencia, escúcheme, ¿qué es lo que trae? Trae un beneficio para nosotros. Y no porque Dios, no, es porque hay algo establecido por Dios. Escúcheme, en la Escritura de que será así.
Y el día de hoy quiero hablarle de algo que llegará a cambiar completamente la forma en que estamos viendo, a lo mejor en que estamos viendo y esperando a lo mejor que esas puertas se abran. Porque hay una conexión que pocos se atreven a explorar, y esa conexión es que nuestra obediencia puede abrir lo que ninguna otra cosa en el mundo puede mover o abrir en favor de nosotros. Y en la Biblia hay un hombre, hay un profeta que recibió una instrucción clara, directa e inequívoca. Un hombre al cual Dios le dijo que fuera a un lugar llamado Nínive. Ya sabe cuál es ese hombre, ¿cierto que sí o no? ¿Se acuerda que cantábamos muchos coritos cuando chico? Jonás no le hizo caso, ¿se acuerda, no? Hay un hombre al cual Dios le dijo que fuera a un lugar llamado Nínive, que fuera esta ciudad grande y muy conocida por su maldad. Y sabe usted que la misión y la orden que recibió este hombre llamado Jonás, que recibió este profeta, no era una orden difícil, sino que era sencilla. Él tenía que ir y pregonar, predicar, porque él no perdonaba. Él no iba a salvar al pueblo, él tenía que ir y llevar un mensaje de parte de Dios. No era difícil, era una orden sencilla, pero que implicaba algo importantísimo. Era una misión sencilla en palabra, pero enorme en implicaciones. Una orden y una misión en donde Dios le dijo a este hombre llamado Jonás: ve y habla, le dijo. Escuche bien. Pero ¿sabe lo que hizo este hombre y profeta llamado Jonás? No fue lo que Dios le pidió. Porque en lugar de ir hacia Nínive, este hombre tomó un barco en dirección completamente opuesta a la instrucción que Dios le dio. Así como muchas veces hacemos usted y yo. Que Dios nos habla y nosotros, escúcheme, hacemos algo completamente opuesto a lo que Dios nos dice. Vamos a Jonás capítulo 1, verso 1 al 3. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Miren, anda a Nínive y pregona, porque la maldad de ellos ha subido sobre mí. Ha subido a mi presencia, a mí. ¿Y sabe lo que hace Jonás? Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás, el hombre al cual Dios lo llama por profeta y le da una orden específica y clara, no se embarcó hacia Nínive, sino hacia Tarsis. Se embarcó hacia el lado contrario al que Dios lo había enviado. Jonás hizo algo así como si alguien a usted le dijera: vete al norte, y usted, en vez de irse al norte, parte corriendo hacia el sur. Eso hizo Jonás. Tenía una instrucción no difícil, sencilla, clara: ve a Nínive. Y él a Tarsis. Jonás hizo algo tal cual como muchas veces hacemos nosotros. Dios nos habla algo y nosotros, en medio de lo que Dios nos habla, escúcheme, le damos lugar a la lógica, al razonamiento, y en vez de hacer como Dios dice, hacemos como nosotros pensamos. ¿Y por qué huye Jonás? Por la misma razón por la cual muchas veces usted y yo huimos de Dios también. Jonás huyó porque él no quería hacer lo que Dios le pedía. ¿Por qué usted se aleja de Dios? ¿Por qué el creyente se aleja de Dios? Por una sola razón: porque no quiere hacer lo que Dios le pide. Medite un momento, mire lo que le estoy diciendo. ¿Sabe por qué la gente se aleja de Dios? Porque no quiere un compromiso con Dios, no quiere hacer lo que Dios le pide.
Jonás huyó porque él no quería hacer lo que Dios le pedía. Jonás huyó porque a él no le gustó el encargo que le dio el Señor. Dios le dio un mensaje para llevarlo a Nínive. Pero él pensaba y dijo, pero ¿cómo a Nínive? Si esta gente es mala. ¿Y por qué tengo que llevarlo? No le gustó el mensaje que le dio el Señor. Es como nos pasa a nosotros cuando Dios nos dice, hey, necesitamos ir en este rumbo, hacer esto, hermano, y nosotros, pero ¿y por qué? Porque ahí está el por qué usted y yo nos alejamos de Dios, porque no nos gusta la encomienda, el llamado del Señor a nosotros. Jonás huyó porque a él no le gustó el encargo. Jonás huyó porque a él no le gustó lo que Dios lo llamó a hacer. Así como muchas veces también ocurre o sucede con nosotros. Porque ¿acaso no le parece familiar esta actitud de Jonás? Muchas veces nosotros decimos, no, hoy no voy a ir porque no, hoy día no sé, pues, cualquier cosa. Huimos nosotros porque no nos gusta el encargo, lo que Dios nos llama a hacer. Porque a Jonás aquí le parecía, escúchame, injusto lo que Dios le pedía que hiciera. ¿Cómo voy a ir a Nínive si ese pueblo fue tan malo? Ese pueblo nos esclavizó. Ese pueblo fue malo con mi antepasado. Escúchame bien. El problema de Jonás fue que no le gustó lo que Dios le pedía que hiciera. ¿Cuál es el problema nuestro para poder caminar en obediencia? Es que no nos gusta muchas veces lo que Dios nos llama a hacer. No nos gusta, por eso caminamos en desobediencia y no en vez en obediencia. A Jonás no le cabía en su razonamiento lo que Dios le pedía. Eso que Dios le pedía, eso que Dios lo llamaba a hacer a Jonás, no cabía en su lógica, no cabía en la cabeza de Jonás. Y hoy en día hay mucha gente, escúcheme, que cuando Dios habla no cabe lo que Dios le dice en su lógica, en su razonamiento, en su mente, en su cabeza. Pero ¿cómo va a ser tan así? Mire que va a ser tan así. Y por eso la gente se aleja del compromiso. Se aleja de lo que Dios le llama a hacer. Se aleja de lo que Dios le pide. Y no cabía porque Jonás, ¿sabe por qué? Porque Jonás le dio más peso a lo que no quería. Es como decir, alimentó lo que no quería en vez de lo que Dios lo llamaba a hacer. Le dio más peso Jonás a lo que no quería en vez de a la obediencia que Dios, que tenía que presentar a Dios, que prestar a Dios. Y es lo mismo ocurre con nosotros muchas veces. ¿Sabe por qué nos cuesta hacer lo que Dios nos llama a hacer? Porque le damos más peso a lo que no queremos hacer que a lo que Dios nos está llamando a que hagamos. Jonás le dio más peso a su razonamiento y a su lógica en vez de dárselo a lo que Dios le pedía y lo llamaba a hacer. Por eso Jonás tomó la decisión de evitar lo que Dios le dijo. No, dijo, yo me voy para allá. Es lo mismo que cuando usted dice, no, hoy día no, voy mejor tal día porque no, este día. Por eso Jonás tomó la decisión de evitar lo que Dios le dijo. Por eso tomó la decisión de desobedecer a lo que Dios le habló. Jonás tomó la decisión de evitar lo que Dios le dijo. Y lo que Dios lo estaba llamando a hacer, tomando su propia dirección. Pero ¿sabe qué? Al tomar su propia dirección, él empieza a tomar una dirección equivocada. Porque cuando yo evito lo que Dios me habla, lo que Dios me dice, y empiezo a caminar en mi lógica, en mi razonamiento, en lo que hay en mi cabeza, en lo que hay en mi mente, empiezo a caminar en una dirección equivocada. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que se van a manifestar solamente en la dirección que Dios nos pide andar. Hay cosas que se van a soltar, que vamos a ver, que van a llegar, que nos van a alcanzar, hermanos, solo en la dirección que usted y yo fuimos llamados a andar. Y muchas veces a usted y a mí nos pasa lo de Jonás. Sabemos lo que tenemos que hacer y lo evitamos. Sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios nos habla, porque el Espíritu nos llama, porque el Espíritu nos anhela.
Porque el Espíritu toca algo que se enciende dentro nuestro, pero nuestra mente se levanta y empieza a detener lo que usted y yo tenemos que avivar. Y lo evitamos no porque seamos personas malas, escuche esto. Porque Jonás tampoco lo era. Jonás no era un hombre malo. Y nosotros igual lo evitamos no porque seamos personas malas, sino que lo evitamos porque obedecer cuesta. Escuche bien, obedecer cuesta. Dígale al de su lado, obedecer cuesta. Pero dígale también, pero es mejor que tomar la dirección equivocada, dígale. ¿Y sabe por qué el obedecer cuesta? Porque la obediencia muchas veces nos va a llevar a donde usted y yo no queremos ir. Nínive, Tarsi, porque la obediencia me va a llevar muchas veces a donde yo no quiero ir. Por eso obedecer cuesta. La obediencia no solo nos lleva a donde no queremos ir, sino que la obediencia muchas veces también nos pedirá, escuche esto, lo que muchas veces tampoco queremos dar. ¿Se acuerda Abraham? Sacrifícame a Isaac. ¿Usted cree que fue fácil para Abraham llevar a su hijo al sacrificio? Porque la obediencia siempre nos demandará cruzar una línea racional y lógica en nuestras vidas que nos dará miedo y a lo mejor nos dará mucho temor. Y si me pasa esto, y si no puedo, porque la obediencia nos va a llevar a cruzar esa línea. No es que el miedo, el temor muchas veces no se presente, no esté, pero la obediencia es la que te lleva a atravesar eso. La obediencia es la que te lleva a vencer esa línea y a pasar una y otra vez sobre eso sin que aquello arda en tu vida. Y aquí Jonás se embarca no a Nínive, sino a Tarsis, creyendo que podía huir de la presencia del Señor, creyendo que podía huir de aquello que Dios lo había llamado y le había ordenado hacer. Quiero que preste atención, porque aquí lo que se levanta en contra de Jonás no es algo natural, no es algo meteorológico, sino que es algo espiritual. Que el barco zarpa y que en medio de esa travesía de repente se levantó una gran tormenta. Hermano, una tormenta tan feroz, se levantó una tormenta tan brutal que los marineros experimentados de ese barco, que esos hombres que habían navegado toda su vida, que aún ellos, dice la Biblia, da a entender, empezaron a tener mucho miedo y empezaron a tirar cosas al mar para aligerar la carga de ese barco. Verso 4 al 6 de Jonás, capítulo 1. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno tenía un Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Le dijo. Dígale al lado: ¿qué tienes, dormilón? Dígale. O dormilona. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: lo dije sin mirar a nadie. ¿Qué tienes, dormilón? Le dijo. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no moriremos y no pereceremos. La Biblia dice que ellos clamaron a sus dioses y que ellos hicieron todo lo que sabían, pero nada funcionó. Alivianaron el barco, cada uno dice que oró a su Dios, pero nada funcionaba. ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber por qué nada funcionaba? A pesar de todo lo que hicieron esos marineros experimentados de quitaron carga al barco, clamaron a sus dioses.
¿Sabe por qué nada funcionaba? Porque la tormenta no era meteorológica. Como muchas cosas suceden en nosotros, no son naturales. No es contra carne y sangre, sino que la tormenta que se levantó ahí era una tormenta espiritual. Escuche bien, era una tormenta espiritual. Esa tormenta era espiritual, así como muchas de las tormentas que enfrentamos y nos tocarán enfrentar en la vida por causa de la dirección que nosotros tomamos. Porque esa tormenta era la consecuencia, escuche esto, directo. Era la consecuencia directa de que alguien iba en una dirección equivocada, pues. Esa tormenta era la consecuencia directa de que alguien a quien Dios le había dado una orden iba en una dirección equivocada. Esa tormenta era la consecuencia directa de que alguien iba no solo en la dirección equivocada, sino que también bajo su razonamiento, bajo su lógica y en desobediencia directa a lo que Dios lo había llamado a hacer. Porque así se levantan. Déjeme decirle algo, cuando usted desobedece, la vida sigue. Cuando usted desobedece, la vida no se detiene. Por eso de repente hay gente que va en desobediencia, en desobedientes y dice, a mí total no me pasa nada. La vida sigue. Pero en esa vida, mientras avanza la vida, mientras la vida siga, mientras todo siga ocurriendo, escúcheme, se empiezan a levantar cosas que no son naturales, sino espirituales. Y la persona no lo entiende y batalla y batalla y batalla y no puede vencer. Y mientras todo eso pasaba afuera, la Biblia dice que Jonás dormía. Jonás dormía en el fondo del barco mientras la tormenta golpeaba con gran fuerza aquel barco. Porque cuando huimos de lo que Dios nos pide, si usted no lo sabe, la vida no se detiene. Escuche bien, sino que la vida sigue moviéndose. Por eso que hay gente hoy día, escúcheme, pasándolo bien, viviendo esto, escúcheme, pero en una dirección equivocada. Y más temprano que tarde, esa dirección equivocada, hermano, en esa dirección equivocada se va a empezar a encontrar con cosas que Dios nunca tenía para él cuando lo llamó. ¿Por qué? Porque cuando huimos de lo que Dios nos pide, si usted no lo sabe, la vida no se detiene, sino que la vida sigue moviéndose y a lo mejor a nosotros nos sigue yendo, a lo mejor hasta bien. Y capaz, mi hermano, que a lo mejor hasta mejoramos en lo económico, en el momento, a lo mejor hasta nos parece que la pasamos hasta mucho mejor. Pero quiero que escuche esto, porque muchas veces hay gente que dice, no, yo estoy mejor así como estoy. Pero quiero que escuche esto, porque las tormentas, los problemas, las situaciones o las circunstancias a nuestro alrededor muchas veces son el eco. Escúcheme, el eco, eso que se repite, de que usted y yo vamos en una dirección equivocada, de que usted y yo hemos tomado una mala decisión. Es como algo que se repite, las situaciones, los problemas, lo que se repite. Por eso muchas veces hay gente que dice, no, yo parece que no salgo de una, no quiero nada, no salgo de una, me meto en otra, no se da cuenta que está caminando en una dirección equivocada. Y a lo mejor no todas las tormentas y no siempre es así. Pero gran parte de las tormentas en nuestra vida sí lo son. Gran parte de los problemas, las situaciones, las circunstancias que hay, que enfrentamos en la vida sí lo son. Porque hay tormentas en nuestras vidas que no tienen, escúchame, que no tienen que ver con lo natural, sino con lo espiritual. Las situaciones, los problemas o las puertas cerradas, así como le ocurrió o le ocurría a la barca en donde iba Jonás, no son tormentas que vienen por cosas naturales, sino por algo espiritual muchas veces en nuestra vida. Esa tormenta que azotaba el barco era espiritual. Así como muchas de las tormentas que enfrentamos nos tocarán enfrentar a nosotros también en la vida. Porque esa tormenta era la consecuencia directa de que alguien iba en una dirección equivocada, en una dirección incorrecta. Cuando usted y yo vamos en dirección incorrecta, cuando vamos en desobediencia a lo que Dios nos está llamando a hacer.
Por eso hay momentos en la vida en donde las situaciones o los problemas no cesan, en donde los vientos o las tempestades no paran. Hay momentos en la vida en donde las puertas que están cerradas no se abren. Hermano, y es porque tiene que ver con algo que sabemos que deberíamos haber hecho y todavía no lo hemos hecho. Aquí el capitán del barco, dice la Biblia, lo despertó y le dijo: Jonás, ¿qué haces aquí durmiendo? Le dijo: levántate y clama a tu Dios. ¿Por qué Jonás estaba durmiendo? ¿Por qué Jonás estaba abajo en el barco? ¿Por qué Jonás no clamaba a Dios? Porque él sabía que esa tormenta no tenía que ver con algo natural, meteorológico, sino que sabía que era Dios, escúcheme, era Dios presentándose ahí. Y él creía que podía huir y esconderse de Dios. Como muchas veces lo hacemos nosotros, no vemos a Dios en medio de las situaciones que estamos enfrentando, que estamos viviendo, por eso las repetimos una y otra vez. Y al final los marineros del barco, dice la Biblia, que echaron suerte para ver quién era el responsable de eso que ellos estaban viviendo y enfrentando. ¿Quién era el responsable de esa tormenta? Y la Biblia dice que la suerte le recayó sobre Jonás. Versos 7 al 10. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Verso 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, ahí ya estaba confesando el por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto entonces? ¿Por qué nos has arrastrado a esto? ¿Por qué nos llevaste a esto? Porque sus decisiones, escúcheme, pueden traer consecuencias también para los demás. Y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, Jonás. Y al caer sobre Jonás, el mismo Jonás le dijo a los del barco: échenme si quieren al mar, porque yo sé que esta tormenta es por mi causa, le dice. Verso 11 al 13, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Mire esto. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete, para que pare la tormenta? Porque aquellos varones que iban en el barco ya habían entendido que la tormenta no era meteorológica, era algo que tenía que ver con Jonás y Dios, era algo espiritual. Por eso le preguntan y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo cada vez más y más. 12. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Y sabe usted que Jonás aquí no fue tirado al mar como castigo? Aquí Jonás no fue tirado al mar como castigo. Acuérdese lo que le leí. Ellos dijeron: ¿y qué haremos para que la tormenta termine? Jonás dijo: échenme al mar, porque por causa mía ha venido esta tormenta, ¿cierto? Entonces aquí Jonás no fue echado al mar como castigo, sino que Jonás fue tirado al mar como punto de inflexión. Jonás fue tirado al mar no como castigo, sino para que se produjera un cambio importante y crucial en lo que estaba ocurriendo ahí. A Jonás no lo tiraron como castigo. Lo tiraron porque había algo que tenía que cambiar ahí. Había algo que tenía que seguir su curso. Verso 14 y 15. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Mire, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente,
porque tú, Jehová, has hecho como has querido. 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó su furor. Pero los que tenían sus dioses clamaron al Dios verdadero. Le dijeron: Señor, él tiene un problema contigo. Nosotros no hemos hecho nada en tu contra. Por favor, ten misericordia de nosotros. Por eso dice allí el verso 14: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, te rogamos. Porque ellos sabían que la tormenta ya no era meteorológica, pues. Ya ellos se habían dado cuenta que lo que estaban viviendo era algo espiritual, era algo entre Jonás y Dios. Y muchas veces nosotros nos cuesta darnos cuenta de eso, que lo que enfrentamos, lo que vivimos a veces no tiene que ver con cosas naturales, tiene que ver con cosas espirituales. Muchas veces tiene que ver, escúcheme, con nuestra obediencia. Por eso dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por lo que hizo él, por la vida de este hombre. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Verso 15: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Entonces Jonás fue tirado al mar para que cambiara de dirección y de trayectoria la situación que ese barco y esos marineros enfrentaban. ¿Por qué? Porque entendieron que la tormenta que enfrentaban no era meteorológica, sino que la tormenta que estaban enfrentando tenía que ver con algo espiritual. Por eso el verso 14 dice que ellos clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, por lo que ha hecho él. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó su furor. Verso 16: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Escuche. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y aquí fue el momento en donde la huida de Jonás terminó. Porque muchas veces nosotros tenemos que llegar ahí para darnos cuenta. Muchas veces tenemos que llegar, escúcheme, a donde llega Jonás, al fondo. Tenemos que llegar a lugares oscuros. Tenemos que llegar a lugares donde, escuchen, muchas veces nadie nos puede sacar, nadie nos puede ayudar, para darnos cuenta que en realidad vamos en una dirección equivocada. Porque aquí fue el momento en donde la huida de Jonás se termina. ¿Y sabe por qué? Porque ahora ya no había más opciones para Jonás para ir en otra dirección, sino que ahora el fondo del mar y la oscuridad y la barriga de un gran pez se convirtieron en el lugar en donde Jonás tuvo que buscar, reconocer, escúcheme, que iba en una dirección contraria, humillarse delante de Dios y de pedirle a Dios que le diera una oportunidad para obedecer lo que Dios le había enviado a hacer. Verso 17. Dice: pero Jehová, ¿qué pasó? Tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Porque aún ese peor momento al cual nosotros llegamos, ese peor lugar al cual usted y yo muchas veces caemos, aún ese peor lugar y ese peor momento Dios lo prepara para poder guardarnos, cubrirnos, para darnos a entender, escúcheme, que estamos caminando en una dirección equivocada. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Ese pez no apareció ahí, Jehová lo tenía preparado. Un gran pez que tragase a Jonás. Ni siquiera que lo echara arriba, lo agarrara con la cola, no, que lo tragase. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La pregunta es: ¿por qué 3 días y 3 noches? Porque necesitaba humillarse, necesitaba reconocer que iba en dirección equivocada y decirle al Señor: voy a obedecer, Señor. Aquí fue el momento en donde la huida de Jonás terminó.
Y terminó porque ahora ya no había más opciones para Jonás, ya no había más opciones para ir en otra dirección, ya no había más opciones para seguir evitando a Dios y lo que Dios le estaba llamando a hacer. Ya no había más opciones para seguir dándole más peso a su razonamiento y a su lógica en vez de a la obediencia. Y muchas veces nos pasa así a nosotros, ya cuando ya no nos quedan más razones para seguir cuestionando, dándole más peso a la lógica, al pensamiento nuestro, al entendimiento nuestro, en vez de la obediencia a Dios. Cuando ya no nos quedan más razones, cuando ya no nos queda nada más por hacer. Muchas veces ahí que recién reconocemos que al final no tomamos la dirección que Dios nos llamó. No fuimos por la dirección que Dios nos llamó a ir, sino que tomamos nuestro propio camino. Jonás en el capítulo 2, verso 1 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Jonás 2, 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios ¿desde dónde? La pregunta es: ¿por qué tuvo que orarle a Dios, humillarse a Dios y pedirle a Dios clemencia desde donde Dios nunca quiso que estuviera? Porque Dios no quiso que estuviera en el pez. Él envió un pez. Dios quería que Jonás estuviera ¿dónde? En Nínive. Escuche esto, porque aquí dice que Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre de un pez, no desde un templo hermoso o desde un momento de paz y tranquilidad, sino que cuando ya no tenía dónde más ir ni otra decisión que tomar. Sino que Jonás oró a Jehová desde un lugar más oscuro, oró desde el lugar más húmedo y más desesperante que usted y yo podamos imaginar, en la barriga de un gran pez. ¿Y cuántas veces usted y yo nos ha tocado orar? Muchas veces desde lugares así, desde un problema, desde una situación, desde una aflicción, desde una enfermedad. ¿Cuántas veces nos ha tocado orar desde ahí por causa, escúcheme, de no caminar en la dirección que Dios nos llamó a caminar? Y fue precisamente desde ahí, de donde Jonás oró, que volvió su corazón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya no le quedaba otra salida a Jonás. ¿Por qué Jonás clama desde el fondo del Seol? ¿Por qué vuelve el corazón a Dios desde el vientre del pez? Porque ya no podía elegir otro camino. Ya no tenía otra salida. Ya no tenía más esperanza. Fue precisamente desde ahí, desde el vientre del pez, que Jonás ora a Dios y reconoce que la obediencia que él había evitado era realidad la llave que podía ver aquello, era la llave que podía abrir aquello que él estaba esperando a que se abriera. Fue el humillarse a Dios y el reconocer que estaba yendo en una dirección equivocada al desobedecer a Dios. Fue el humillarse y reconocer que estaba yendo en una dirección equivocada al darle más peso a su razonamiento y su lógica en vez de la obediencia, que lo llevó a encontrar la llave para poder salir de ahí. Escuche bien. Porque Dios había enviado al pez, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que Dios no se cansa con ustedes? ¿Cuántos creen que Dios no se cansa con nosotros? Pero cuando elegimos ir en nuestra propia dirección, la vida sigue. Dios no se detiene. Escúcheme bien, pero somos nosotros los que vamos caminando, escuche, a tormentas que no son naturales, son espirituales. A situaciones, a problemas, a circunstancias que no vienen sino que vienen por algo espiritual que usted y yo no hemos hecho. Fue cuando Jonás se rindió y le dijo a Dios que iba a obedecer. Escuche, que Dios ordena al pez que lo vomite en tierra seca. ¿Cuándo fue? Cuando Jonás se rindió y le dice a Dios: te voy a obedecer, Señor. Entonces hay cosas, escúcheme, si hay tormentas que continúan en su vida, la decisión la tiene usted. Si hay tormentas que continúan en usted, no es culpa de Dios. Es que usted no le ha dicho al Señor: perdóname, y ahora te voy a obedecer, Señor. Porque fue cuando Jonás reconoce que toma un camino equivocado, una decisión equivocada, que le da más peso a lo que él piensa, a lo que razona, que a lo que Dios lo llamó a hacer. Cuando reconoce eso, escúcheme, fue ahí
que dice la Biblia que el pez, escúcheme, lo vomita y no donde lo tomó, donde se lo tragó, sino que ahora en tierra seca, en el propósito que Dios tenía para él. Por eso muchas veces, escúcheme, hay cosas que se levantan en nuestra vida que no tienen nada que ver ni con el hijo, el esposo, la esposa, el jefe, no. Tienen que ver con nuestra obediencia. Porque cuando Jonás oró, cuando Jonás se rindió, y cuando Jonás dijo, iré a donde me dijiste, fue ahí que el pez lo vomitó en tierra seca. Capítulo 2, versos 9 y 10. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Obediencia. ¿Qué sacrificio pide Dios? ¿O no? Más que un becerro. ¿O no? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Escuche. Pagaré lo que prometí, obedeceré. ¿Por qué? Porque dice las salvaciones de Jehová. Mire lo que dice el verso 10. Y después que Jonás se compromete con Dios, escuche, de pagar, con voz de alabanza, de ofrecer sacrificio, de decirle al Señor, escúcheme, cuando usted obedece es como una alabanza a Dios eso. Después de decirle, te obedeceré, Señor, haré, te alabaré con mi obediencia. Dice la Biblia que Dios mandó, dice, y mandó Jehová al pez, mire, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Cuándo sucede eso? Cuando Jonás se humilla y le dice a Dios, te voy a obedecer. Voy a cumplir con lo que me llamaste a hacer. Cuando Jonás le dijo a Dios en oración, pero yo con gratitud te alabaré y te ofreceré sacrificio y cumpliré la promesa que te hice. Fue ahí, dice la palabra, que el pez lo vomitó en tierra seca. Entonces, si hay cosas que usted está arrastrando, que no puede salir y se repiten en su vida, mi hermano querido, obedezca. Obedezca lo que Dios lo llama a hacer. Obedezca lo que Dios lo está llamando a hacer, porque hay cosas que no van a terminar, escúcheme, en nuestra vida, porque no tienen que ver con lo natural, sino con algo espiritual. No van a terminar hasta que usted y yo no nos rindamos delante de Dios. Escúcheme, no nos humillemos delante del Señor y reconozcamos que necesitamos caminar en obediencia, porque si no estamos caminando en la dirección equivocada. Fue solo ahí que la situación de Jonás cambió. Fue solo ahí que el camino para Jonás se abrió. Y a lo mejor hay personas el día de hoy que están en sintonía escuchando esta palabra, que llevan meses, que llevan años esperando que algo se abra, que llevan años esperando que una oportunidad se suelte. Escuchen, y por más que empujan, por más fuerza que le ponen, nada sucede. Y es ahí en donde sabemos, o es ahí en donde debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Será que a lo mejor hay algo que sabemos que deberíamos hacer y no lo hemos hecho? A lo mejor estamos empujando, buscando hacer todo por nuestra fuerza, con nuestro entendimiento, con nuestro conocimiento, con nuestro razonamiento. Y nada sucede. Y nos preguntamos por qué nada sucede. Y no será que a lo mejor hay algo que sabemos que tenemos que hacer, pero que no lo hemos hecho. Y de lo que le estoy hablando es de esa voz interior que muchas veces nos habla. Pero nosotros, por darle más lugar a la duda y a la desobediencia, ¿sabe lo que hacemos? Acallamos esa voz en nuestro interior. Hacemos que esa voz guarde silencio. Le decía yo que la obediencia es un llamado del Espíritu. Dios nos llama a obedecer, ¿o no? ¿Sí o no? Si oyere y atentamente la voz de Jehová tu Dios, Deuteronomio 28:1 dice, ¿cierto? ¿Para qué cosa? Para guardar y poner por obra todo lo que yo te prescribo hoy, todo lo que te mando hoy, ¿o no? Siempre hay una voz que nos está llamando a obedecer, y es la voz del Espíritu, porque Él nos quiere guiar.
Pero muchas veces usted y yo le damos más peso al razonamiento, más valor a la lógica, que a la obediencia, que a esa voz que nos habla interiormente. Y acallamos esa voz. En vez de encenderla más en nosotros, hermano, la hacemos que guarde silencio. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que usted siente algo de Dios en su corazón, que como que eso es de Dios, que tiene que hacerlo y no lo ha hecho? De eso le estoy hablando. Porque yo creo que todo en algún momento nos ha pasado. A mí me ha pasado. Que de repente digo, Señor, ¿y por qué no hice eso si tenía esa inquietud de hacerlo? ¿No le ha pasado a usted? ¿Es el Espíritu hablando a nosotros? El enemigo nunca lo va a llevar a hacer algo bueno a usted. Y muchas veces nosotros, ¿sabe lo que hacemos? No hacemos caso de esa voz. Es como acallar esa voz en nuestro interior porque le dimos más peso a algo que se levantó en nuestra mente, a un pensamiento. Una voz que nos habla de alguna conversación que a lo mejor tenemos pendiente, por poner un ejemplo. O esa voz que nos llama y nos habla a lo mejor de algún perdón que tenemos que dar. Porque Dios cada día nos está llevando a eso. Dios nos habla del perdón, del amor. Esa voz que nos habla y nos hace saber que el paso que tenemos que dar es correcto, pero que a nosotros muchas veces nos da miedo darlo. La obediencia, hermano querido, le decía yo que no es una transacción en donde usted y yo hacemos algo y Dios nos paga con bendiciones como si fuera un contrato. Y quiero que pueda entender esto, le dije hace un momento, para que no se confunda con lo que le dije en el mensaje anterior. Las bendiciones vienen, escúcheme, hay bendiciones que vienen atadas, amarradas a la obediencia. ¿Sí se acuerda de Abraham, no? Obedeció, pilló el carnero y Dios no solo ahora le cumplió, escúcheme, la promesa de darle un hijo, sino que ahora cumplió la promesa de bendecirlo. En ti serán benditas todas, tu descendencia será incontable como la estrella del cielo, le dijo, ¿no? ¿Cierto que sí? Porque hay bendiciones que vienen atadas a la obediencia. Pero la obediencia es algo que nos lleva a alinear nuestra vida con el ambiente en donde Dios trabaja. Por eso cuando Abraham va en obediencia, y escúcheme, y hasta el final levanta el morral, el cuchillo, viene el ángel, no, le dijo, detente. Y Abraham mira, se da vuelta y mira, no solo ve al ángel, sino que ve al carnero enredado en la zarza. Vio lo que no había visto, pero que la obediencia lo hizo ver. ¿Cuántas veces usted y yo llegamos hasta el final y hasta el re final y no vemos nada? Y en vez de salir del entuerto nos metemos en otro. Por eso cuando Jonás llevó su voluntad a la obediencia a Dios y a lo que Dios le mandó hacer, ¿sabe lo que pasó? Ya no importó el vientre del pez. Ya no importó que hubiera oscuridad, sino que ahora a través de la obediencia ofrecida por Jonás, hubo un ambiente en donde Dios trabajó para que el pez que se lo tragó lo expulsara de ahí y lo hiciera en tierra seca. Tu obediencia, ¿sabe lo que hace la obediencia en usted? Lo lleva al ambiente en donde Dios obra, en donde Dios trabaja. Le repito, su obediencia lo lleva al ambiente en donde Dios trabaja y en donde las cosas de las cuales usted no puede salir, Dios lo saca. Eso hace la obediencia. Nos lleva a un ambiente en donde Dios obra sobrenaturalmente, en donde usted y yo no podemos hacer nada. Verso 9 y 10 más. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, dijo Jonás. Pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Verso 10, y mandó Jehová al pez, y mandó Jehová al pez, y mandó Jehová al problema, a la situación, a la enfermedad. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra seca. En un lugar en donde ya no había oscuridad, no había humedad, en donde ya no había peligro, en donde él podía pregonar y hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Porque la obediencia a Dios y su palabra nos pone o nos lleva a ese ambiente. Un ambiente en el cual Dios trabaja.
Y es por eso que las puertas que antes parecían cerradas y también inamovibles, ahora empiezan a no solo moverse, sino también a abrirse. Por eso Deuteronomio 28 dice que las bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Escuche bien, que no tendremos que correr toda la vida detrás de ella, sino que te van a alcanzar, porque escúchame, la obediencia hace que algo te busque. Que no tendremos que forzar, ni manipular o desesperarnos, porque la promesa conforme a la obediencia es que esas bendiciones que muchas veces o que muchos gastan su vida buscándolas y sin poder aprovecharlas, a usted y a mí nos alcanzarán. Esa es la promesa de parte de Dios para la obediencia. Si obedecieres, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, dice Deuteronomio. Y es que las bendiciones nos buscarán. Dígale al lado, hay algo que te está buscando. Pero dígale también, pero no seas porfiado. Porque hay algo que nos está buscando. Si la Biblia dice que las bendiciones no alcanzarán, ¿cuántas cosas, hermano, hay caminando detrás de usted que todavía no pueden llegar a usted? Solo porque usted le da con caminar en la dirección equivocada. Le da por caminar en desobediencia en vez de obediencia, como demanda Dios. Claro, y las bendiciones nos buscarán, las bendiciones nos encontrarán. Y dice que las bendiciones nos alcanzarán. ¿Sabe por qué? Porque estamos en el lugar correcto, en el ambiente correcto y haciendo también lo correcto. Porque estamos en el lugar correcto, en el ambiente correcto y haciendo lo correcto también. Mire, ya terminando aquí. Por eso elija obedecer. Late fuerte en mi corazón. Por eso elija obedecer. Dígale al de al lado, elige obedecer. Aunque te cueste, dígale. Porque es mejor que caminar en dirección equivocada, dígale. Si no, acuérdate de Jonás, dígale. Porque cuando lo dice, cuando lo declara y cuando lo pone en práctica, algo se empieza a mover en usted y en mí. Y eso es porque dejamos de ser espectadores y pasamos a ser participantes activos. Escuche esto, de las bendiciones del Señor. Cuando desobedecemos somos espectadores, las bendiciones pasan. Escuche, cuando desobedecemos miramos como otro es bendecido, como que Dios responde ahí, Dios responde allá, Dios responde acá, pero en nosotros nada. Pero cuando caminamos en obediencia, dice que hay algo, hay bendiciones que nos buscan y nos van a alcanzar porque es promesa de Dios. Cuando caminamos en obediencia dejamos de ser esos espectadores que parece que allá y acá y en nosotros nada. Ahora pasamos a ser participantes de esas bendiciones de Dios. Es por eso que ya dejamos de ser espectadores y pasamos a ser participantes activos de las bendiciones del Señor. Jonás salió del vientre del pez y fue a Nínive, haciendo lo que Dios le había llamado, escúchame, lo que Dios le había pedido desde el principio. Y la ciudad entera también respondió, humillándose toda la gente delante de Dios. ¿Y sabe usted que gracias a ese mensaje todo un pueblo se salvó de una muerte segura? Una puerta que parecía imposible para esa ciudad se abrió. Y se abrió de par en par en favor de Nínive. ¿Y cuántas veces usted y yo queremos que algo ocurra con nuestra casa, que algo ocurra con nuestros hijos, que algo ocurra en nuestra familia, que algo ocurra en nuestro trabajo, que algo ocurra en nuestras finanzas, que algo ocurra en nuestra salud, en nuestro matrimonio? ¿Cuántas veces usted y yo queremos que algo así ocurra? Y vemos que eso que queremos que ocurra parece que es imposible. Como que parece que algo bueno va a pasar, pero nunca pasa nada al final.
¿Y por qué no pasa nada? Porque la bendición te alcanza cuando vas en obediencia. Porque la obediencia te lleva en una dirección que Dios quiere. Por eso Jonás tenía que ir a Nínive, no a Tarsis. En Nínive, escúchame, algo iba a pasar ahí. Yendo a Tarsis, escúcheme, yendo a Tarsis, ¿sabe lo que pasó? Se levantaron solo tormentas, solo problemas, que no eran tormentas meteorológicas, eran tormentas espirituales, que no eran problemas que no tenían nada que ver, escúcheme, que no tenían nada que ver con lo natural, que no tenían que ver con la economía, no tenían que ver con el trabajo, no tenían que ver con la familia, no tenían que ver con el esposo, no tenían que ver con la esposa, no tenían que ver con los hijos. Tormentas que no tenían que ver con nada de eso, sino con algo espiritual, con un tema de obediencia. Una puerta que parecía imposible se abrió de par en par en favor de Nínive. Y no porque Jonás no hubiera fallado, sino porque Jonás finalmente eligió ir en la dirección correcta y en obediencia a Dios. Y esto mismo puede pasar con usted y conmigo. El tiempo, escúcheme, que pasamos en nuestro vientre del pez, en el lugar oscuro, en esa situación difícil, en esa enfermedad, en ese problema, en esa situación, escúcheme, aún en las manos de Dios nunca va a ser un tiempo perdido. Porque el tiempo, esos 3 días que pasó Jonás dentro de la panza del pez, no fue un tiempo perdido. Sino que fue un tiempo de formación. Un tiempo en donde el profeta Jonás, quien Dios había llamado para llevar un mensaje a Nínive, tenía que humillarse, tenía que rendirse y tenía que aceptar la voluntad de Dios para salir de ese lugar y llegar al lugar que Dios quería. Y lo mismo pasa con nosotros. Por eso que esos 3 días pueden ser 3 semanas, 3 meses, 3 años, una vida. Porque hasta cuando no nos rendimos delante del Señor, hasta cuando no nos rendimos y humillamos y le decimos al Señor, Señor, perdóname, voy a obedecer lo que me llamaste a hacer tú. Hasta ahí no encontramos la llave para poder salir de lo que enfrentamos y vivimos. Este fue un tiempo de formación, fue el lugar en donde algo en usted y en mí maduró. Porque algo allí en Jonás maduró. Se dio cuenta que ya no había más salida, no tenía dónde ir, no tenía nada más que hacer. Dice que clamó a Jehová. Desde el Seol dijo, clamé a Jehová. Y Jehová lo oyó. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios de lo que estamos viviendo. No podemos decir, no, parece que Dios no me escucha. No, porque Dios te escucha. Lo que pasa es que tú no te has querido humillar. No has querido clamar. No has querido buscar en obediencia a Dios. Este fue un tiempo de formación. Fue el lugar en donde algo, escúcheme, en usted y en mí madura, crece. ¿Sabe para qué? Para poder estar listo para todo lo que viene de parte de Dios. Por eso que si ahora usted, después de esta palabra, escucha esa voz que a lo mejor usted está evitando, esa voz de interior que le dice obedece, esa voz de interior que lo está llamando, escúcheme, a hacer lo que Dios requiere. Este puede ser el momento exacto en donde toda nuestra historia puede cambiar. Este puede ser el momento exacto en donde lo que usted está viviendo, hermano, puede cambiar. No esperemos no esperemos ese tiempo en donde nos encontremos como en la panza de un pez, en donde ya no tenemos salida, ya no tenemos otra opción, ya no tenemos nada más que hacer. ¿Para qué esperar eso? ¿Para qué dormir como Jonás creyendo que podemos evitar a Dios, que podemos evitar lo que Dios nos llamó a hacer? ¿Para qué buscar escondernos si usted y yo sabemos que no podemos escondernos de Él, no podemos huir de su presencia? Cuando este puede ser el momento exacto en donde su vida, su casa, su familia, su finanza, su trabajo, su salud, hermano, puede cambiar. Porque la puerta no estaba cerrada porque Dios se olvidó de usted, sino que Dios estaba esperando que usted y yo fuéramos en la dirección correcta. Hay puertas que están cerradas no porque Dios se haya olvidado de ustedes. Hay cosas en su vida, escúcheme, que no cambian no porque Dios no lo tenga en cuenta, sino porque usted está yendo en la dirección incorrecta.
Porque a lo mejor hemos temido dar pasos. O bien hemos dejado que el miedo a lo mejor pese más que la fe y la confianza en el Señor. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia del día de hoy? Y termino aquí. Es que podemos entregarle todo eso al Señor. Escuche bien, podemos entregarle todo eso al Señor y pedirle dirección, valentía y paz. Podemos entregarle todo eso al Señor, humillarnos delante de Él, reconocer que estamos caminando en dirección equivocada y empezar a decirle a Dios: Señor, ayúdame porque quiero obedecer. Y nos vamos a dar cuenta, hermano, cómo esa situación adversa, oscura, eso que no podemos cambiar, no lo va a cambiar usted, lo va a cambiar el Señor, pero por causa de que usted decidió ir en la dirección correcta, en la dirección que Dios lo llamó a ir. Porque ese fue el problema de Jonás. Por eso los marineros le dijeron: confiésanos, ¿cuál es? ¿De dónde viene? ¿Quién eres? Soy hebreo, dijo. Y sirvo al Dios vivo, al que hizo el cielo, el mar y la tierra, dijo. Dijeron los marineros experimentados. Entonces esto no es una tormenta meteorológica. Este es un problema que tienes tú con tu Dios, le dijo. Es un problema tuyo con Él, es un problema espiritual, le dijo. Por eso muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las batallas que estamos peleando, pero somos los únicos nosotros los que no nos damos cuenta. De repente todos los demás saben el por qué. El por qué, escúcheme, y qué es lo que está pasando. Por eso aquellos marineros dicen que ofrecieron sacrificios a Dios, alabanza a Dios, y le dijeron a Dios: Señor, que la culpa de Él no recaiga sobre nosotros, nosotros somos inocentes. Fue Él el que desobedeció, es Él el porfiado, Él el que no quiere caminar, Él el que no te quiere buscar, Él el que no te quiere obedecer, Señor. No es esa responsabilidad sobre nosotros. Le digo por qué, porque muchas veces su desobediencia va a arrastrar a otro. Va a arrastrar a otro. Y si los otros no se dan cuenta de que están siendo arrastrados, van a perecer juntamente con usted. Van a terminar caminando también en esa desobediencia. Por eso la importancia, escúcheme, la importancia de oír a Dios, de escuchar lo que Dios nos habla, hermano, y no pasar por alto lo que Dios nos dice. Nosotros muchas veces, por eso yo siempre le digo a ustedes: guarde la palabra, atesórela. Si no trae un lápiz, anote alguna cita, repásela. Porque la única forma de que eso le quede a usted es que usted medite en la palabra de Dios. Si no medita, esta fue una palabra más que una linda historia. Y vamos a seguir caminando en lo mismo, enfrentando lo mismo, pasando lo mismo. Porque la única forma de salir de ahí es reconociendo. Jonás reconoció, dijo: Señor, perdóname, ahora sí que voy a sacrificar a ti. Alabanza a ti, obediencia a ti. Dime, Señor, la salvación viene de ti. Dime qué tengo que hacer. Yo ahora sí que voy, Señor. Y dice que Dios inmediatamente le dio una orden al pez para que lo vomitara en tierra seca. Entonces tu problema tiene fecha de vencimiento. Pero escúchame, no es con oración, no es con un amén, es reconociendo que estamos caminando en dirección equivocada. Póngase en pie, por favor. Es reconociendo como Jonás que ya no tenemos a dónde ir, no tenemos nada más que hacer, que no tenemos a quién acudir, y que la única llave que puede abrir esa puerta que se cerró, escúcheme, es el humillarnos, el reconocer y decidir, determinarnos, obedecer a Dios, determinarnos a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Esa es la llave que abre esas puertas que se cerraron y que no se han podido abrir. Esa es la llave que nos va a sacar de las situaciones que usted y yo enfrentamos. Si no sabe lo que pasa, caemos en un círculo vicioso y somos arrastrados por ese círculo. Un día honramos a Dios y el otro día lo deshonramos, porque empezamos a caminar en nuestra dirección, conforme a nuestro razonamiento, a nuestra lógica, creyendo que usted y yo podemos arreglar cosas que solo Dios, a través de reconocer usted que va en una dirección equivocada, Dios puede arreglar. Cierre sus ojos. Señor, oramos delante de ti. Oramos dando gracias por tu palabra, dando gracias por lo que haces, dando gracias por lo que nos enseña. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús, te pido a poder entender, Señor, comprender, danos la sabiduría del cielo
para poder comprender, Señor, y entender y ser hombres y mujeres temerosos, respetuosos de ti.